buenas tardes, Máster Raúl Michala. Me presento, Cristina Verónica Ruiz Castañeda, de la carrera de Economía, quinto semestre B1. Vamos a hablar un tema muy importante y muy interesante de la economía ecuatoriana. El análisis de los acontecimientos del pasado y presente de la realidad económica y financiera del Ecuador. ¿Cuáles fueron las verdaderas razones detrás del feriado bancario en el país? El feriado bancario, que se instituyó en Ecuador el 8 de marzo de 1999, no fue una decisión económica repentina, sino que fue provocado por una serie de problemas acumulativos que se habían estado gestando durante varios años. La verdadera causa de esta crisis fue una mezcla de factores estructurales, políticos y financieros. En primer lugar, es importante reconocer que en los años 90 Ecuador atravesaba una fuerte inestabilidad económica. Hubo un considerable endeudamiento externo, escasa inversión, corrupción, una deficiente supervisión en el sistema financiero. Además, se presentaron problemas como la disminución del precio del petróleo, que es una de las principales fuentes de ingreso del país, y fenómenos climáticos como el Niño, que impactaron durante muchos años duramente el sector agrícola y la infraestructura. Pero más allá de estos aspectos también se evidenció un manejo inadecuado del sistema bancario. Muchos bancos otorgaron préstamos sin las garantías requeridas, favoreciendo a ciertos individuos y sin respetar estándares técnicos. Asimismo, la Superintendencia de Bancos no aplicó el control necesario, permitiendo que algunas entidades financieras actuaran de manera irresponsable. Cuando la confianza de la población en los bancos comenzó a decaer, muchos decidieron retirar sus ahorros. Fue un momento de crisis, un momento de angustia para todas esas personas que perdieron su dinero en esa época. Estamos hablando de 1999. Esto llevó a una crisis de liquidez. En lugar de actuar rápidamente, el gobierno permitió que la situación empeorara. Así, cuando el sistema finalmente colapsó, se proclamó el famoso feriado bancario. Los bancos permanecieron cerrados por una semana de angustia, una semana de preocupación extrema, de que hubo muerte. Hubo momentos demasiado desesperantes para muchísimas familias. Se congelaron los depósitos de los ciudadanos por más de un año y se produjo una notable pérdida del poder adquisitivo. En definitiva, el feriado resultó de una administración deficiente, de una crisis, un sistema bancario débil y decisiones políticas inadecuadas. Esto fue lo que se vivió en este famoso feriado bancario. La siguiente pregunta, que es muy importante en nuestro país: ¿quiénes fueron los afectados y quiénes se beneficiaron del feriado bancario? El feriado bancario mostró dos perspectivas distintas. Por un lado, los ciudadanos comunes fueron los más perjudicados, aquellos que mantenían sus ahorros en sucres, que es lo que hablaba antes, observaron cómo su dinero se devaluaba debido a la inflación. Muchas familias no podían acceder a sus cuentas y cuando finalmente lograron hacerlo, el dinero ya no les servía para nada, ya no les servía para lo mismo que querían hacer, que tenían muchos proyectos. No podía ya hacer nada. ¿Por qué? Porque ese dinero ya no servía. Además, el costo de vida aumentó considerablemente y muchas personas perdieron sus empleos. Los pequeños y medianos empresarios también sufrieron severamente, ya que no podían acceder a financiamiento ni operar normalmente sus negocios. Algunos llegaron a cerrar por completo. A esto se le añade que el desempleo y la pobreza se incrementaron demasiado. Normalmente, en esta época, esto lo que llevó a miles de ecuatorianos a buscar emigrar.
especialmente hacia España y Estados Unidos, que eran los países que hasta la actualidad están muy bien. Por otro lado, algunos grupos con poder económico se beneficiaron, entre ellos ciertos banqueros y empresarios que supieron anticiparse a la crisis. Muchos retiraron su capital del país antes del colapso y luego se beneficiaron de la dolarización, ya que al cambiar dólares por sucres devaluados, incrementaron sus ganancias. También aprovecharon la oportunidad de vender activos a precios reducidos durante la crisis. En resumen, mientras muchos sufrieron pérdidas, no hablamos tanto de las pérdidas económicas, sino pérdidas de familiares, pérdidas de vidas, personas que se suicidaron. Unos pocos se enriquecieron a expensas del sufrimiento ajeno. Otra de estas preguntas que es muy importante: ¿qué efecto tuvo la dolarización en la economía del Ecuador? Del 2000 para acá ya hubo lo que es la dolarización, que se implementó oficialmente, como lo acabé de decir, en el año 2000, en enero del 2000. Transformó completamente la estructura económica del país. Su influencia ha sido intensa y todavía se siente. Al principio se introdujo como una solución inmediata para detener la hiperinflación, estabilizar los precios y restaurar la confianza. Cosa que los ciudadanos al principio lo veían como que mal. En cierta medida, se lograron estos objetivos. A mediano plazo se estabilizó la moneda, bajó la inflación y se creó un entorno más propio para la inversión. No obstante, también trajo problemas. Con la dolarización, Ecuador renunció a emitir su propio dinero y por ende perdió una herramienta clave de política monetaria. Ya no puede ajustar su economía a través de la emisión de moneda o devaluaciones como lo hacen otros países. Esto implica que cualquier crisis externa, como una disminución en las exportaciones o una caída del precio del petróleo, repercute directamente en nuestras finanzas, con escasas opciones para reaccionar. Además, la dolarización incrementó la desigualdad en algunos sectores. La falta de control sobre el tipo de cambio perjudicó a muchas actividades productivas locales, especialmente a las pequeñas industrias, frente a productos importados que eran más baratos. Sin embargo, también es verdad que con el tiempo la dolarización brindó estabilidad y contribuyó a la reducción de la inflación, lo cual favoreció el consumo interno. Otra de las preguntas que vamos a hablar en este momento es: ¿qué estrategias o políticas estatales se deben implementar para sostener la dolarización en la economía ecuatoriana? Sostener la dolarización no es algo que se deba dejar al azar. Es necesario implementar una serie de políticas responsables y bien elaboradas. En primer lugar, es vital mantener el equilibrio fiscal del Estado. Esto implica que el gobierno debe gestionar sus gastos de manera responsable, evitar un endeudamiento excesivo y asegurarse de que sus ingresos, principalmente de los tributarios y los derivados del petróleo, sean suficientes para cubrir los gastos públicos. Otra estrategia importante es potenciar las exportaciones. Dado que no podemos emitir dólares, tendremos que conseguirlos a través ¿de qué? De la venta de productos en el extranjero, ¿verdad? Por lo tanto, resulta crucial invertir en sectores como la agricultura, el turismo, la minería responsable y la industria, para generar divisas que mantengan en circulación los dólares en el país.
es necesario promover la inversión internacional, pero de forma clara y que apoye el crecimiento del país. La fe en las instituciones, la consistencia política y un sistema legal equitativo son factores que contribuyen a atraer inversiones y sostener que la dolarización. Bueno, para concluir este tema que es muy interesante, muy llamativo, de todas estas preguntas que hemos tratado, hemos hablado, es fundamental que el gobierno destine recursos a la educación y al aumento de la productividad. Si Ecuador logra optimizar su capital humano, podrá competir de manera más efectiva en el ámbito global, generar mayores ingresos y sostener una economía robusta dentro del contexto de dolarización. Sin estas iniciativas, la dolarización podría volverse inviable a largo plazo. El feriado bancario y la dolarización son dos sucesos significativos que transformaron la economía de Ecuador. Estos acontecimientos ilustran las debilidades del pasado y las posibilidades actuales. Reflexionar sobre estos eventos es fundamental no solo para comprender nuestra historia, sino también para edificar un país más equitativo, sólido y listo para lo que vendrá. Bueno, de antemano, muchas gracias y que mi Dios los bendiga. Gracias.